Micrófono abierto. Ya. ¿Quién está coordinando allá? Nadie, ¿no? Señor. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, doctor. Bueno, entonces vamos a... ¿Ya hay suficiente quórum? ¿Si hay gente ahí? Sí. ¿O no? ¿O esperamos un poquito más? Yo creo que esperemos un momentico, doctor, mientras los demás se unen. Bueno, está bien.
Ya. ¿Qué les puedo decir? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Es que me acabo de enterar de que hay un grupo también importante de compañeros que están en un examen de oftalmología y no sabemos a qué hora se puedan desocupar. Entonces la pregunta es, ¿la podemos dejar para esta semana a las 6 de la tarde, cuando ustedes digan? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Les parece? Como por que estén todos los compañeros. ¿Qué opinan? Sí, doctor, como a ti te parezca mejor, está bien. Gracias, pero El problema sería llegar a cuadrar horarios porque no sabemos si la otra semana los otros doctores nos vayan a dar clase o no. ujú. Y eso lo sabemos el lunes, ¿no? Sí, señor, porque es que no sé, Alejandra. Es que el único problema es que no hay espacios. Sí, es que a veces como los doctores tienen programadas Sí. a veces nos dicen que sí, a veces que no. Caramba, ¿qué hacemos? Doctor, pues sería dar la clase, igual se podría grabar esta clase para que los que no pudieron conectarse la vuelvan y la revisen. Pues yo creo Sí, que doctor. me parece Ya que una buena opción, ¿no? sí, porque por disponibilidad la otra semana no hay espacio, No, doctor. entonces comencemos. La clase es muy sencilla, es muy corta y creo que yo he logrado extractar lo más importante y que creo es lo que ustedes deben saber del tema, que es una obstrucción intestinal. Entonces, vamos a dar comienzo. Bueno, pues, Vale, doctor. gracias. Bueno, entonces aquí tenemos unas diapositivas donde estamos ilustrando el intestino delgado, arriba a la derecha el intestino delgado y abajo el intestino delgado también y parte del colon o intestino grueso. Vamos a hablar de las dos obstrucciones intestinal, tanto en el intestino delgado como en el colon y recto, o sea, en el intestino grueso. Entonces, recordar que la obstrucción intestinal en el intestino delgado es la patología quirúrgica más frecuente en el intestino delgado. La obstrucción intestinal es la patología quirúrgica más frecuente en el intestino delgado. Y hablamos de intestino delgado desde el yeyuno, que continúa, el duodeno, la cuarta porción, y a nivel del ligamento de Treitz se continúa con el yeyuno medio, ilion terminal. Ese es el intestino delgado. Y el resto es el colon, que ahí se ve en la diapositiva arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Entonces tienen que recordar siempre que, vuelvo a repetirlo, que la obstrucción intestinal es la patología quirúrgica más frecuente en el intestino delgado. Siga, la siguiente. Y usualmente es una obstrucción de tipo mecánico, también se llama de tipo simple, y simplemente es una barrera o un obstáculo dentro del intestino delgado que impide el paso del contenido intestinal hacia el colon y por supuesto hacia el recto. Siguiente. Este es un tema muy importante, quiero que lo recuerden bien. Las causas más frecuentes de obstrucción a nivel del intestino delgado son las bridas o pegaduras o adherencias postoperatorias. Entonces, todo paciente que llega al hospital o a la clínica con un cuadro clínico de una obstrucción intestinal, hay que preguntarle siempre si fue intervenido quirúrgicamente de alguna patología intraabdominal. La gran mayoría
que llegan obstruidos tienen patología quirúrgica previa en la cavidad abdominal. Entonces, estas son preguntas de examen. Las bridas o adherencias posoperatorias son las causas más frecuentes. En segundo lugar están las hernias de la pared abdominal, las hernias inguinales o las hernias femorales o crurales, las hernias umbilicales y las hernias epigástricas. Hay que siempre tener en mente que un paciente que llega obstruido, no tiene cirugía previa, pensar en que puede tener una hernia en la pared abdominal, y hace parte del examen clínico examinar la región inguinal, palpar la región inguinal. Los cirujanos no palpamos mucho, interrogar muy bien al paciente, porque muy seguramente tiene una hernia inguinal en la pared abdominal. Aquí tenemos en la diapositiva, la primera diapositiva, arriba y a la derecha, vemos cómo hay un volvulus. El volvulus es una torsión del intestino sobre su propio eje. Es un dolor muy intenso porque se está interrumpiendo la circulación del intestino y está presentándose un infarto intestinal. Es un dolor muy agudo, es un dolor permanente muy agudo. Ahí ven ustedes la foto, a la derecha la radiografía del volvulus, y a la izquierda la diapositiva donde está la torsión en color café claro. Ese es el volvulus del intestino delgado. El volvulus es una torsión del intestino, es una torsión de un segmento del intestino delgado o del intestino grueso sobre su propio eje. Y si no se opera, cuando ella lo intervenga, va a tener una víscera perforada y con peritonitis. Y esas son las más grandes causas. También se puede presentar bridas congénitas. Bridas son pegaduras congénitas, y una causa también relativamente frecuente es el divertículo de Meckel. Ahí lo ven ustedes señalando en la diapositiva. Ese divertículo de Meckel puede tener mucosa heterotópica, o sea, una mucosa en la cual usted puede tener mucosa gástrica, mucosa del estómago. Ese divertículo puede sangrar y puede simular muy frecuentemente una apendicitis. Bueno, es un caso para tener en cuenta, pero lo más importante es que la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas, pegaduras o adherencias postoperatorias. La siguiente. Aquí tenemos unos ejemplos de esta patología. En la primera diapositiva a la izquierda se ve un intestino delgado inflamado, la mucosa está inflamada, muy seguramente una obstrucción que no alcanzó a perforar, pero que alcanzó a inflamar la mucosa del intestino delgado. En la radiografía de abdomen simple, que se ve abajo a la derecha, se ve una gran dilatación de las asas intestinales. Esa placa muy seguramente fue tomada acostado el paciente, pero si la tomamos en posición vertical, en posición vertical o en posición de pie el paciente, vamos a ver estos niveles que se ven negros en esa radiografía, lleno de líquido en diferentes, como una escalera, niveles que se llaman niveles escalonados, que son típicos de una obstrucción intestinal. Aquí en la diapositiva de la izquierda, ustedes ven una cantidad de pegaduras que hay en el abdomen, como, ¿yo puedo señalar aquí? No puedo, ¿no? Sí. ¿Sí? Okay. Una cantidad de pegaduras dentro del estómago. Ustedes ven, estas son bridas posoperatorias. Por supuesto, aquí en este mare magnum se puede introducir cualquier tripita y se puede torcer o se puede presionar. Hagan de cuenta ustedes, si ustedes tienen una serie de documentos de la universidad o cualquier documento en su mesa de noche, y le rocean un tarro de pegante, cualquiera que es,
y rebullen esos papeles. Si usted necesita sacar un papel en 8 días, no va a encontrar nada, todo está pegado. Es un desastre, como lo ven acá en esta diapositiva. Estas son las bridas posoperatorias y ocurren más frecuentemente en pacientes que han tenido o sangrado intraabdominal o infección intraabdominal. No sabemos por qué se producen las bridas. Las bridas, la serosa del intestino tiene unos mucopolisacáridos, una especie de moco que es muy fino, que hace que las asas resbalen entre sí, pero por el contacto con el medio ambiente, con los lavados peritoneales, con la manipulación quirúrgica, ese moco que es muy fino se pierde y se forman las pegaduras que son cuadros sumamente graves. La siguiente. Recuerden siempre que aproximadamente en el servicio de emergencias un 20% de las urgencias corresponden a una obstrucción intestinal. Entonces es un número representativo para tener en cuenta. Ustedes en esta charla o en la rotación conmigo, con cualquier docente, no van a aprender a operar, pero sí van a aprender la clínica de la patología correspondiente y cómo enfocar su manejo y su tratamiento. Entonces, recuerden ese porcentaje. La siguiente. Este es otro dato importante para que lo tengan en cuenta, que la incidencia de obstrucción intestinal aumenta progresivamente con la edad así. En el paciente joven predominan las hernias de la pared abdominal, las adherencias o las bridas postoperatorias. Estas son las 3 causas más importantes. Ya las nombramos antes y en su orden son aquí el orden quedó al revés. La principal es las bridas o adherencias postoperatorias. Segundo, las hernias. Segundo son las hernias de la pared abdominal. La primera es las bridas, la segunda las hernias. Por eso todo paciente que llegue a urgencias con una obstrucción intestinal hay que examinar cuidadosamente la región inguinal, porque puede tener una hernia crural, también llamada femoral, que es una hernia de un volumen pequeño, que solo se encuentra al examen, y pues es la causa de la obstrucción. Bueno, aquí tenemos en la diapositiva lapicero. ¿Ahí? Punto láser. ¿Sí? Upa, pero yo no puedo aprender mucho contigo hoy. Bueno, pues ahí no aprendí nada. Ven aquí la diapositiva arriba a la derecha, cómo hay un orificio. Bueno, yo quiero mostrarles. Si yo Hay pongo un aquí un láser, láser, ¿no? mira. Si yo pongo un láser aquí, Míralo. ¿ellos no lo ven? Mira, ellos ven bueno. ese láser allá. Bueno, el láser. Aquí ven ustedes la pared abdominal. Aquí hay un orificio por donde está saliendo un asa intestinal y el tiempo pasó, el cirujano no apareció y miren ya en pocos minutos cómo hay una necrosis del intestino delgado. O sea, ese paciente ya con esta fotografía no hay duda de que hay que hacer una resección del intestino. Se reseca el intestino totalmente y se hace una unión entre los dos segmentos. A ustedes no les importa ahorita qué técnica hicieron ni qué puntos se llaman de Connell y Mayo, no. Lo importante es que este paciente es un paciente quirúrgico que quizá pudo ser manejado con más éxito si se hubiera examinado o hubiese llegado a tiempo al hospital. Bueno, entonces esta es una hernia ya estrangulada. ¿Qué indica? Una hernia estrangulada indica compromiso vascular del intestino. Las llamadas son cuáles. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cáncer. Cáncer, sí. También recuerden que el intestino delgado la mucosa es glandular. Es una mucosa glandular como la mucosa del estómago. Y también puede presentarse cáncer en la mucosa del intestino delgado. Adenocarcinoma son más o menos el 1% de todos los cánceres, pero se puede presentar.
Hace poco tuvimos en el hospital un paciente joven que él comía y decía, doctor, yo como, y a los 20 minutos de haber comido, todo lo que comí se me devuelve. Ese paciente, yo le estudié un tumor y tenía vómito de aspecto verde, o sea, vómito de retención, que se da mucho en las obstrucciones intestinales altas. Del yeyuno alto se presenta. Y lo estudiamos y encontramos un tumor en los primeros 15 centímetros del ángulo de Treitz, un adenocarcinoma. El muchacho se operó y yo no lo perdimos realmente, pero se puede presentar el adenocarcinoma. Aquí hay un tumor aquí hay un tumor. Ustedes lo ven aquí, un tumor es una masa grande, irregular de tumor, no masa tumoral. Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí tenemos ya esto también, aquí también, esto es un ejemplo de lo que son también las bridas. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Aquí las ven ustedes cómo se pegan entre sí con estas bandas que son fibrosas. Esas son las bridas. Por supuesto, aquí ven, no sé, aquí me parece que es un intestino pegado lleno de bridas. Mire cómo lo tracciona la brida del intestino. Hay que seccionarlas con el electrobisturí. Aquí tenemos otras bridas postoperatorias. Y aquí está el intestino también, cómo se pegan al intestino. Ok. Bueno, ya habíamos hablado un poquito sobre eso. Los tipos de obstrucción intestinal son la obstrucción mecánica u obstrucción simple, en la cual hay una obstrucción del órgano comprometido, del yeyuno, del ilion, etcétera, pero no hay compromiso vascular, como vimos la diapositiva anterior, donde se ve esa necrosis terrible. No hay compromiso vascular. Hay una obstrucción que es con estrangulación, en la cual hay compromiso vascular, ya lo vimos antes, y obstrucción en asa cerrada, que ahora la vamos a ver. Entonces, estas son todas posibles preguntas, ¿no? Que son fáciles de memorizar. Eso es lo que ustedes deben saber, no más. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces aquí tenemos un dato mejor, me gustan mucho los números a mí. En el paciente adulto, con antecedentes de cirugía abdominal, el 75% de las obstrucciones mecánicas es por bridas o adherencias postoperatorias. O sea, un hombre mayor como yo, no tanto, no crean, no tanto, un hombre mayor con antecedentes de cirugía abdominal, el 75% es obstrucción mecánica por bridas o adherencias postoperatorias o pegaduras que impiden el paso del contenido intestinal hacia el colon y, por supuesto, hacia el recto. La siguiente. Vamos, yo quiero decir dos palabritas acerca del cáncer de colon y recto. Este es otro dato muy, pero muy importante que lo deben recordar para siempre. El 75% de las obstrucciones intestinales que se presentan en el intestino grueso ocurre en el colon sigmoide. Hay una foto del colon ahí que la vamos a ver. No, como la primera. Ok. El 75% de las obstrucciones del colon se localizan en esta parte. En el recto alto. Aquí está el colon sigmoide, que es este ángulo que hay acá. Es el colon sigmoide, que se continúa con el recto alto. Aquí en esta zona que le estoy pintando, colon sigmoide y recto, están el 70% de las obstrucciones del intestino delgado. Y otra cosa que no pueden olvidar nunca, que esa obstrucción es casi siempre un cáncer. Entonces, el 70% de las obstrucciones del intestino grueso es a consecuencia de un cáncer.
y entre el 70 y 75% se encuentran entre el recto y el colon sigmoide. Aquí ven ustedes, ¿qué es esto? Quizá una colonoscopia, y ven allá al fondo una masa tumoral sangrante, etcétera. Aquí otra masa dentro de la luz del colon, una masa que prácticamente está obstruyendo la luz del colon, una masa tumoral. Las masas son usualmente malignas, esas masas. Si un endoscopista está practicando una colonoscopia, por cualquier razón una colonoscopia, y encuentra un pólipo, supongamos que esto sea un pólipo, supongamos aquí un pólipo, esto podría ser un pólipo, o este. Si el endoscopista encuentra un pólipo en el colon o en el recto, debe extirparlo en ese momento, porque ese pólipo puede ser maligno en ese momento mismo o puede llegar a serlo con el tiempo. Entonces, se aconseja que pólipo que encuentren los endoscopistas deben resecarlo en ese momento. Aquí en Colombia no pasa eso, porque como somos un país, a ver cómo se saca el mayor provecho con los pacientes, no le sacan el pólipo, porque ¿cómo lo van a sacar si es que no ha pagado el pólipo? Ahí dice es colonoscopia, no dice polipectomía. Entonces, lo vuelven para la casa para que lo vuelvan a volver a hacer la colonoscopia y sacar el pólipo. La mayoría de pacientes no vuelven. Entonces, recuerden una cosa que les quiero enseñar. El 2%, el 2% de los pacientes a quienes se les practica una colonoscopia pueden presentar o una perforación del colon o un sangrado. Repito, en los pacientes con colonoscopia, pueden presentar una perforación y un sangrado en aproximadamente de 1 a 2% de los pacientes. Es muy poco, pero se puede presentar. Pólipo pólipo que se encuentre, resecarlo, porque les repito, puede ser un cáncer en ese momento o con el tiempo llegar a serlo. ¿Qué más? Bueno. Otras causas fuera del cáncer, que es la primera causa de obstrucción de colon, es el cáncer. Por eso todo paciente que llega a ustedes a urgencias, mayor de edad, de 50, 60 años, obstruido, ese paciente, mientras no se demuestre, la primera opción es un cáncer. Otras causas son la diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación de los divertículos que tienen los pacientes, usualmente el pico es mayores de los 70 años. El paciente puede cursar con diverticulosis, que simplemente es la presencia de divertículos, pero puede tener diverticulitis, que es una inflamación de los divertículos. Es una patología muy frecuente en los pacientes, en hombres de mayor edad, ¿no? Ya ustedes vieron eso con otro autor, ¿no? Diverticulitis. Bueno, el volvulus del colon es lo mismo que vimos que le recalqué al principio, donde está el intestino delgado que se está torciendo sobre su propio eje. Aquí puede pasar lo mismo, un volvulus del colon. Y el sitio de más frecuente volvulación es el colon sigmoide. El colon sigmoide es un colon redundante, es un colon grande. De hecho, es el sitio ideal para hacer las colostomías, por lo que es móvil. Entonces se puede extraer fácilmente en una colostomía. Es el sitio de más frecuente volvulación, el área del colon sigmoide. Ya recuerdan la diapositiva que les mostré del intestino delgado. Esa es la misma, pero en el colon. ¿Cuál era? Tesoro. No, el volvulus. Donde estaban las hernias. No, anterior a esa tal vez. No, al principio, o más para allá, bueno, no importa. Aquí está, acá. Ahí estáis.
¿Sí? ¿Podemos poner esta? No. Ya está puesto. Vaya. Esta diapositiva, donde vemos a mano arriba a la derecha, el volvulus del colon sigmoide. Ahí está el colon sigmoide volvulado. Se torció sobre su propio eje. Algunas veces esa volvulación, se puede devolvular, se puede volver a su posición normal. Es bastante poco frecuente que eso pase, pero puede suceder que se devolvule el colon sigmoide y no pasó nada. La gran mayoría de pacientes que llegan a urgencias obstruidos por un volvulus del colon sigmoide, estos pacientes van a referir que han tenido antes 1 o 2 episodios similares al que tienen en ese momento, pero un poco más suaves. O sea, puede ser reincidente y ese nombre es relativamente jóvenes, 40, 50 años. La siguiente. Esta es una cosa como para recordarlo. El cáncer de colon es más frecuente en las mujeres y el cáncer de recto es más frecuente en los hombres. Cáncer de colon más frecuente en las mujeres y el cáncer de recto más frecuente en hombres. La siguiente. Para mí lo importante para ustedes, una vez diagnosticado que el paciente tiene una obstrucción intestinal por unas bridas o por un cáncer de colon, es la obstrucción indica cirugía. No hay otra opción sino operar. Entonces, para ustedes es importante la reanimación para cirugía, o mejor dicho, la preparación para cirugía. Lo primero es un paciente que está distendido el estómago, que está vomitando materia fecal, usualmente, su aliento es fecaloide, ya le está diciendo el paciente a usted, doctor, opéreme que estoy tapado, opéreme, pero aquí, entonces viene el TAC, viene la resonancia para acabar en 3 días operándolo, ya en condiciones muy malas. Si el paciente tiene distensión abdominal, ausencia de flatos, ausencia de deposiciones, este paciente ya seguramente, si es un cirujano piloso, ya le debió haber hecho un tacto rectal, donde se va a encontrar qué tal un tumor en el recto o una ampolla rectal total. Ya, gracias, doc, muy amable. Entonces, lo importante para ustedes es, el paciente está obstruido, el paciente hay que operarlo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Como tiene una obstrucción intestinal, todo el intestino y de ahí para arriba, el duodeno, el estómago, está repleto de materia fecal. Lo primero es colocar una sonda nasogástrica. Con los estudiantes que han pasado por mi grupo hemos puesto algunas sondas, han aprendido algunas cosas. Estos pacientes colocar una sonda nasogástrica para decomprimir el estómago y para evacuar todo ese líquido purulente de materia fecal que hay ahí en el estómago. Porque si no se hace eso, al momento de la anestesia y de colocar el tubo endotraqueal, el paciente puede vomitar y ese vómito, como está dormido, en plano anestésico, ese vómito se va inmediatamente a la tráquea, al bronquio, y ese paciente no tiene futuro. Hace una neumonía aspirativa por materia fecal y no hay poder humano de sacarlo adelante. Entonces, colocar una sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración y descompresión de la cavidad abdominal y para aliviar el vómito. Segundo, es importantísimo la reposición de líquidos, porque son un paciente seguramente que viene enfermo ya 3 o 4 días, es un paciente que va a estar con deshidratación, es un paciente que está con oliguria, es un paciente que está respirando mal, es un paciente con los electrolitos por el suelo. Entonces hay que reponer rápidamente soluciones cristaloides que contienen electrolitos, que es el mismo
es el medicamento, sí, el medicamento inicial para reanimar, es el lactato de Ringer. Lactato de Ringer o Ringer es lo ideal porque tiene electrolitos, es bien tolerado, tiene poca azúcar, etc. Entonces, sonda nasogástrica para evitar broncoaspirar. Reposición de líquidos, se me olvidó poner aquí, lograr canalizar una o dos venas gruesas en el paciente. Ojalá fuera un catéter venoso central, vía subclavia o yugular interno, para reponer líquidos, soluciones cristaloides, y hasta obtener un adecuado gasto urinario. Son pacientes que usualmente, como están tan deshidratados, están en oliguria, y hay que lograr que el paciente tenga, antes de operarlo en lo posible, un adecuado gasto urinario. Solicitar gases arteriales, monitoreo de signos vitales y alistarlo para cirugía. ¿Qué le van a hacer al paciente? Pues muchas cosas. No es lo que ustedes ya saben, deben aprender. Si hay un tumor del colon que está invadido, es un paciente que pudiéndose hacer, por ejemplo, resecar el colon, la infección es tan grande, pues ese paciente solo va a requerir una colostomía, o sea, afrontar el colon, pegar el colon con la pared abdominal para que salga la materia fecal a una bolsa, se llama colostomía. Y en un segundo tiempo quirúrgico se podrá seguramente nuevamente la parotomía y resecar el tumor, o no se podrán. No sabemos cómo está de avanzado allá. O si es en el intestino delgado, obviamente vamos a tener que resecar el segmento intestinal que está necrótico, pero también tenemos que corregir la hernia inguinal o la hernia umbilical donde estaba estrangulándose el intestino. En fin, para ustedes lo importante es como la concepción de la clínica y de la preparación para cirugía. En los pacientes que están muy delgados y que están obstruidos, si el cirujano es una persona acuciosa, va a ver en la pared abdominal que la pared abdominal se mueve como si fuera una culebra. Tiene un peristaltismo. Ese peristaltismo es por la obstrucción intestinal. Es el intestino delgado, usualmente es el intestino delgado, que quiere vencer la obstrucción, o el tumor o las bridas, pero no se puede. Si un cirujano ve en la pared abdominal que las asas intestinales hacen relieve y se mueven, como les decía, como una culebra, ese paciente no hay que hacerle más nada, sino pasarlo a cirugía, porque es absolutamente seguro tiene una obstrucción intestinal. Y si sumado a eso, la ampolla rectal está vacía, no hay materia fecal al tacto, no lo duden, hay que operarlo. Recuerden observar muy bien las áreas inguinales, femorales, la umbilical, epigástricas, porque puede tener una hernia a ese nivel y puede ser la causa de la obstrucción intestinal. No tenemos más, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante, pensar en llenarle la cabeza de otras cosas no es prudente, es lo que yo creo que ustedes deben saber. Y bueno, ¿no? Las bridas del intestino delgado, la mayor causa, el cáncer en el colon es la mayor causa de obstrucción. Hace poco tuve una paciente, cuando yo coordinaba cirugía en Salucop, en la clínica Llanos, llegó una niña joven, pero muy bonita además, 3 niñas tenía, 30 años. La paciente estaba consultando en Acacias porque hacía deposición con dificultad y con sangre. Y todos los médicos que la vieron, amibas. Y curiosamente mejoraba un poco, pero amibas, todos con amibas. Cuando llegó a Salucop, una noche, pues yo lo primero que le hice, el examen más rápido, más barato y que más nos va a decir más cosas, es el tacto rectal. Yo le hice un tacto rectal, o no le hice porque el dedo no entró. El dedo, mi dedo índice no penetró. No pudo pasar un tumor del recto terrible. Ella murió, por supuesto. Entonces, por favor, si sospechan un tumor del recto, porque el paciente dice es que en el recto se me tranca algo de la deposición,
yo acudo, pero poquito, pienso que tengo más, pero es muy poquito y quedo con ganas y no puedo. Ese paciente ya debía tener un tacto por ustedes. Porque ustedes donde van a estar haciendo rural no van a tener colonoscopio ni nada. Eso ya es un desastre. Pero sí tienen un dedito. Entonces, por favor. Bueno, recordar eso para mí es lo más importante que creo ustedes deben saber. Y los que han pasado conmigo por cirugía en el hospital, hemos tenido ya algunos casos de colocar sonda nasogástrica por hilios. Pásame ese libro un segundito. Me faltó una cosita que quiero decirles de obstrucción intestinal, que es lo que se llama en medicina el hilio posoperatorio. Es el paciente que se opera de una cirugía menor o mayor, no sabemos, usualmente cirugías largas, cirugías de trauma, y el paciente en el posoperatorio se distiende y comienza a vomitar de aspecto verde, como puro caldo de espinaca, exactamente verde. Ese paciente lo primero que uno piensa es que tiene un íleo o parálisis del intestino delgado. Cuando uno habla de íleo, recuérdenlo, íleo es intestino delgado. En el colon no hay íleo, es el intestino delgado. Entonces siempre sospechar eso, un íleo después de una operación mayor. El tratamiento es, si hay mucha distensión, ya vomitado, lo primero es colocar una sonda nasogástrica gruesa, número 16, una sonda que va por la nariz, pasa a la orofaringe, va al estómago y dejársela para que drene, y con eso es más que suficiente para mejorarlo. También tener en cuenta los electrolitos, especialmente la hipocalemia y la hiponatremia pueden dar hilios posoperatorios. ¿Qué otra cosa quiero decir? También la sepsis puede cursar con un hilio, pero el tratamiento básicamente es médico. Un hilio muy prolongado, de más de una semana, sospechar que tenga una obstrucción por bridas intestinales. Entonces ese paciente debería ir a quirófano. El hilio posoperatorio se define, ya les voy a decir, porque es pregunta fija, para que copien. ¿Dónde está? Bueno, el hilio paralítico o adinámico, otros lo llaman neurogénico, es una obstrucción funcional causada por una propulsión inefectiva, o sea, por un peristaltismo inefectivo, que no es capaz, es apenas como una pequeña contracción, pero no una contracción verdadera, para que impulse el líquido del intestino. Es una obstrucción funcional causada por una inefectiva propulsión del peristaltismo. La actividad motora está disminuida. Oigan, los ruidos intestinales están disminuidos, pero nunca están ausentes en el hilio paralítico. Y el tratamiento es ese, ¿no? Si tiene hipocalemia, corregirla, y puede simular una obstrucción intestinal, y puede ser difícil su diferenciación. Bueno, esto es otra patología. Estos días hemos tenido varios pacientes con hilio. Bueno, espero que hayan aprendido. Me gusta ser conciso y preciso, y en eso porque pienso que no tanto chisme de fisiología, porque eso no queda. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Compártanlo con los compañeros porque aquí salen preguntas. ¿Cierto? Hoy me acompaña Geraldine, que es mi alumna y es mi directora de sistemas, porque yo para eso poco. O no, sí sé mucho, pero no tanto como ustedes. Gracias, Geraldine. Los quiero mucho, gracias por todo. Y ustedes ya pasaron conmigo en el hospital casi todos, ¿no? ¿No? Doctor, le mandan corazones. Corazones. A mí se me está parando el corazón de tanto amor. Bueno, gracias. Yo también los quiero mucho, los respeto mucho y bueno, y es lo que yo creo que deben saber. Ya más chismes, no más. Bueno, ya la técnica es para nosotros o para que sea cirujano, pero el resto, una obstrucción intestinal, cirugía, punto. Bueno. Muchas Muchachos, gracias, doctor. con mucho cariño y gusto. Bueno,
Con mucho gusto. Gracias, doctor. A ustedes allá, bueno, gracias. Hasta Gracias, luego, doctor. Doctor Tocado.